En los primeros 4 capítulos de Números hemos visto cómo el pueblo de Israel está siendo acomodado, porque saliendo de Egipto, Dios les mandó construir el tabernáculo donde Él habita, y entonces después de darles leyes acerca del tabernáculo y leyes alrededor de la vida social entre ellos, Dios en Números capítulo 1 y 2 mandó que las tribus se acomodaran de cierta manera alrededor del tabernáculo, y así se conformará el tabernáculo. Pero la semana pasada vimos que los levitas, esta tribu, fue separada por Dios, es de Él, y la puso alrededor del tabernáculo para encargarse de las cosas del tabernáculo, pero también para proteger al pueblo. De hecho, nos dimos cuenta la semana pasada que estar cerca de Dios sin seguir sus instrucciones correctamente puede ser muy peligroso, ¿recuerdas? Puede causar la muerte. Y los levitas están ahí para proteger, y no solamente eso, sino para ir llevando el tabernáculo camino hacia la tierra prometida. Recuerda que el pueblo de Israel salió de Egipto porque Dios les había prometido desde 400 años antes darles una tierra, y los está llevando hacia esa tierra y camino al desierto. Pero antes de avanzar, necesitan suceder varias cosas dentro del campamento. Antes de avanzar tienen que estar limpios, y es lo que veremos el día de hoy. La próxima semana veremos cómo antes de avanzar deben de estar dedicados por completos a Él, y así iremos hasta el momento en que comiencen a avanzar. Todo esto son preparativos apenas. ¿De qué tienen que estar limpios? Bueno, imagínate. Si el tabernáculo está ahí, la presencia de Dios está ahí, y hemos visto que es peligroso estar cerca de esa presencia, lo primero que tienen que hacer es ser limpiados antes de avanzar. ¿Limpiados de qué? Número 1, en este capítulo veremos que tienen que ser limpios de impurezas. Los primeros versículos nos hablará de esto. Después nos moveremos tienen que ser limpios de conflictos, porque había conflictos entre ellos y Dios quiere limpiarlos de esto. Y por último, veremos cómo Dios quiere limpiarlos de dudas o sospechas. En este caso, bastante extraño en Números capítulo 5 al final del capítulo. Pero ¿por qué no vamos avanzando? El pueblo tenía que ser limpio de impurezas. Mira lo que dicen los versículos 1 al 4 de este capítulo 5 de Números. Jehová habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso, a todos los que padecen flujo de semen, a todos los contaminados con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis, fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Los echaron fuera del campamento como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. El primer paso es ser limpios de impurezas. Ahora, aquí en esta porción hay algo imposible de quitar, que mantiene lejos y que solamente a través de un milagro pueden regresar al campamento. Lo que Dios está haciendo es echar fuera a personas de las cuales ya había dado leyes de cómo tratar a ese tipo de personas. En Levítico 12 al 15, Dios ya se encargó de identificar bien a una persona que tiene lepra, pero la consecuencia de tener lepra, después de todo un procedimiento que ya vimos en Levítico, el que estaba declarado leproso tenía que estar fuera del campamento. Pero también nos habló acerca de personas que padecían flujo. En el versículo 2 del capítulo 5 de Números dice flujo de semen. En algunas otras versiones me habla de flujo, de solamente flujo. En otros me habla de flujo venéreo. Incluso en otros habla de enfermedad sexual. Pero la verdad es que en muchas de estas porciones lo único que dice es un flujo, una enfermedad que produce flujo, ya sea sangre, ya sea una especie de secreción de enfermedad, ¿no? Pus o demás. Y lo último es contaminados con muerto, personas que tuvieron contacto con una persona muerta. En Levítico ya se les dio al pueblo de Israel instrucciones específicas de cómo tratarlos, pero en Números capítulo 5 ya les dice
échalos fuera. Ahora es el momento. Ahora es el momento de que estas personas se salgan del campamento. De repente podría sonar para nosotros, qué feo, ¿no? O sea, qué feo que Dios de repente diga, échalos afuera. Pero tiene un propósito Dios en hacer esto. En el versículo 2, o más bien en el versículo 3 a la mitad me dice que los echaréis fuera del campamento para que no contaminen el campamento. La intención de Dios es que no contaminaran el campamento, y más por lo que continúa diciendo, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y hemos hablado ya acerca de la santidad de Dios, de lo puro que es Dios, y cómo aquello que no es santo no puede estar frente a su presencia. Lo vimos la semana pasada, cómo es peligroso acercarse a Dios en tus propios términos. Necesitas acercarte a Él en sus términos. Y cuando salieron de Egipto, en Levítico capítulo 11 versículo 45 les dice: seréis pues santos porque yo soy santo. Y nos dimos cuenta que no era el que un hombre se esforzara por ser santo, sino que la santidad viene por asociación con Dios. Dios es santo y Él es el que nos santifica para estar delante de Él. Es una obra que Dios puede hacer y Dios está haciendo en su pueblo. Pero estas personas con impurezas tenían que ser echadas fuera del campamento. Ahora hemos visto en Levítico en cada una de estas tipo de personas y el procedimiento que tenían que llevar, que por ejemplo aquel que tenía un flujo podía pasar por un periodo de limpieza, un proceso de limpieza, y podía regresar al campamento. O la persona que había tocado a un muerto también pasaba por un proceso de limpieza y entonces regresaba al campamento. Pero para el leproso era imposible regresar. ¿Y cuál era la razón? La lepra es incurable. Ahora en Levítico, Dios da instrucciones para aquel que se cure de la lepra y dice cómo tiene que regresar, cuál es el sacrificio que tiene que traer, qué es lo que debe de hacer aquel que se cure de la lepra. Ahora, Dios es extraño, la verdad. O sea, sus pensamientos no son nuestros pensamientos y parece incluso hasta risible, ¿no es así? O sea, hay una enfermedad que es incurable y si te curas vas a traer esto. Y tú dices, oye, pues qué chafa, ¿no? Porque nadie va a venir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es incurable. Solamente un milagro podía suceder en esa persona para que él regresara a la comunión, para que él regresara dentro del campamento. No había otra opción, por lo menos con ellos, sino mantenerlos afuera del campamento. Ahora, en el lenguaje bíblico, la lepra es un símbolo del pecado. Y así como la lepra te mantiene fuera del lugar donde está Dios, de la comunión con su pueblo, así el pecado nos mantiene fuera de una relación con Dios y de una relación con su iglesia. El pecado es como la lepra incurable te lleva hasta la muerte. El pecado, la paga del pecado es muerte, incurable por ningún otro ser humano. Te lleva a la muerte. Ahora, la muerte es precisamente eso, separación. De hecho, cuando a alguien clínicamente se le dice que está muerto, es porque su espíritu se ha separado de su cuerpo, está separado, está muerto. Pero también espiritualmente, aquel que está muerto para con Dios está separado de Dios, y el pecado lo tiene totalmente alienado, separado, es un extranjero, no puede estar en comunión con Dios, y solamente un milagro puede hacerle regresar a la comunión. ¿Y quién es ese milagro? Solamente Jesucristo puede traer una transformación y un cambio. Acompáñame a Lucas capítulo 5 para ver un momento en el que Dios interviene y cambia la vida de una persona, así como la ha cambiado con muchos de nosotros. ¿Estás de acuerdo? En Lucas capítulo 5 versículo 12, Jesús está avanzando por diferentes ciudades, ¿no? Y dice en el versículo 12 de Lucas 5: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre, dice, lleno de lepra. Ahora, ¿quién está escribiendo esto? Lo está escribiendo Lucas. ¿Y cuál era el oficio de Lucas?
Lucas era doctor. El doctor sabe lo que este hombre es. Y al verlo puede describirlo como una persona llena de lepra, no en un estado inicial de la lepra, sino en un estado tardío de la enfermedad. Está completamente lleno de lepra. A Lucas no se le va a detalle y dice, estaba en un estado ya de muerte. Y dice, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y me encanta la manera en que se acerca a Jesús. Se acerca reconociendo quién es, se acerca postrado a Él y se acerca confiando en que Él puede hacerlo. Entonces Él dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. El poder lo tienes para limpiarme, solo basta que tú quieras. Y entonces Jesús dice, extendiendo la mano, dice, le tocó. Qué interesante. O sea, no es una cuestión de que Dios fúchila, que se vayan esos. No es eso, sino que Dios en el campamento, habitando en el campamento, requería que estuviera limpio, puro, santificado el campamento para poder hacer la diferencia entre los otros pueblos. El pueblo necesitaba estar limpio para comenzar a avanzar. Y el leproso no podía estar ahí. No es que Dios diga, fúchila, el leproso. Jesús llegó y ¿qué hizo? Lo tocó. La lepra es una enfermedad que hace que pierdas toda sensibilidad en la piel, de tal manera que la piel se empieza a morir y se empieza a caer y tú no lo sientes. Y Jesús viene y toca a esta persona. Ahora, tocar a un leproso podía causar que te contaminaras con la enfermedad, pero a Jesús no le importa esto. Extiende su mano, le toca y le dice, quiero ser limpio. Había una disposición en el Señor Jesús de limpiar a esta persona, una persona incurable. Y luego dice en el versículo 13 al final, ¿me ayudas a decir esa parte del final? ¿Cuándo sucedió? Dice, y al instante la lepra se fue de él. Al instante sucedió un milagro en este hombre. Y me imagino la situación en las personas alrededor. Una total sorpresa al ver a este hombre lleno de lepra en un instante, con piel perfectamente limpia, ¿no? Y es Dios interviniendo en la vida de este hombre y cambiando su vida completamente. Pero Jesús tenía que decirle algo. Y Él le mandó que no lo dijese a nadie, sino le dijo, ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio. ¿A quiénes? A ellos. Y entonces allá va este hombre. Ahora este hombre tuvo que haber ido con el sacerdote para que lo declarara leproso. Entonces conocían a este hombre, pero de repente llega y está completamente limpio. Dice, soy yo, ¿no? ¿Te imaginas? Esto ya es mi imaginación. Llega con el sacerdote, soy yo. ¿Cómo que eres tú? No puede ser, ¿no? Pues me dijeron que viniera a presentar la ofrenda que debo de presentar. Dice, pero nadie se ha presentado de esta manera. Y me imagino sacando los rollos hasta llegar a ese capítulo, y el capítulo hasta está pegado, ¿no? Porque nadie lo ha abierto en siglos, ¿no? Y de repente ahí está, para testimonio a ellos. Lo que estaba haciendo Jesús es decir, aquí estoy, aquí estoy. Y la verdad es que a lo mejor muchos de nosotros hemos pasado esta limpieza ya. Dios nos ha sanado, Dios nos ha limpiado de pecado y ahora tenemos una relación con Él. El leproso ya limpio podía regresar a la comunión con Él, con la congregación, con el pueblo. Así nosotros, al conocer al Señor Jesús y al Él perdonar mis pecados, porque en la cruz sufrió la paga de nuestro pecado, sufrió la muerte. Lo que nosotros merecíamos, Él lo sufrió en la cruz. Y cuando yo creo que Él hizo esto por mí, y no solamente eso, sino que pagó y venció a la muerte, puesto que resucitó al tercer día, entonces soy limpio de algo que es incurable en mí, que es el pecado. Y quizás eso ya sucedió en muchos de nosotros. En Mateo capítulo 11, por ejemplo, en el versículo 5, Jesús está siendo cuestionado por los discípulos de Juan el Bautista. En Mateo 11, en el versículo 5, porque Juan el Bautista todavía se está preguntando si sí es Él el Cristo, si sí es Él el Mesías. Y en Mateo 11:5
dice que le manda decir a Juan el Bautista: por favor, vayan y díganles, en el verso 5, hacerles saber a Juan las cosas que oís y que veis. Ustedes han sido testigos de esto. ¿Qué cosas? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres os es anunciado, dice el Evangelio. Es el Señor Jesús interviniendo. En la vida de ese leproso tenía que suceder un milagro, y solamente un milagro podía regresarlo a la comunión. Así nosotros, solamente la gracia de nuestro Dios, la fe que Él puso en nosotros, y nosotros reconociéndole a Él como nuestro Señor, como el Hijo de Dios y como aquel que pagó nuestros pecados, cambió nuestra historia. ¿Ha cambiado tu historia? Qué increíble. Dios puede cambiar tu vida el día de hoy y limpiarte para comenzar a avanzar. Así, el pueblo tuvo que echar fuera a estas personas. Pero también Dios quiere limpiarnos de conflictos. Mira lo que dice en Números capítulo 5, en el versículo 5 al 10. Esta no es la parte extraña todavía, espérame. Además habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevaricarán contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió. Compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviese pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaran al sacerdote, suya será. Y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diera el sacerdote, suyo será. Dios quiere librarlos de conflictos, ¿no? Aquí me está hablando de un conflicto entre personas. Antes de avanzar, tenían que arreglar los asuntos que había entre ellos. No puedes ir y enfrentar al enemigo si tienes un problema con tu vecino, con tu hermano. Y aquí el pueblo de Israel tenía que arreglar esos asuntos, limpiarse de los conflictos que había entre ellos. Ahora me encanta el versículo 6 porque dice el hombre o la mujer, para que no digan, nomás le está hablando al hombre ahí, ¿no? El hombre o la mujer que cometiere alguno de, ¿qué dice? De todos los pecados con los que los hombres prevarican, ¿no? O sea, también me encanta porque no hay una lista de pecados, porque igual somos tan buenos que decimos, no, en esa lista no está mi pecado, así es que esto no es para mí. Pero cuando la Biblia dice todos los pecados, está incluyendo todos los pecados. Y específicamente aquellos con los que lastimamos a otra persona. Porque me habla aquí de confesión, pero luego me habla de compensar al que fue agraviado. Compensarlo regresándole lo que le robó o con lo que lo defraudó, pero aún más añadiéndole el 20% de lo que lo dañó o lo ofendió. Y luego dice, pero después tienes que presentar tu sacrificio de expiación. No podían avanzar habiendo conflicto entre ellos, viéndose al lado de con quien estás luchando y diciendo, no, pues él me robó, ¿no? Oye, ¿y cuándo me vas a pagar? ¿No? Dices, no, tienes que arreglar los conflictos primero, ¿no? Y entonces ellos tienen que arreglarlos. Ahora, que Cristo con su poder nos haya regresado al Padre y tenemos comunión con Él, ya no estamos más separados de Él, no quiere decir que no habrá conflictos entre los hermanos. ¿O alguien no tiene ningún conflicto? La verdad es que de repente pensamos, bueno, ya soy cristiano, ya no va a haber conflictos, y de repente te enojas porque dices, pues ya le entregué mi vida a Cristo y te digo teniendo conflictos. Y es que no es así. En esta vida hay conflictos, todo el tiempo puede haber conflictos. Ahora, lo he dicho antes, si quieres un lugar donde no hay conflictos, vete al cementerio, ahí todos están muertos, ahí nadie se pelea con nadie, nadie le dice, oye, te estás pasando de tu tumba para acá, ¿no? Todos están muertos, no hay nadie que se reclame. Pero si tienes conflictos, dale gracias a Dios porque estás vivo, ¿no? Pero ¿cómo arreglo mis asuntos? ¿Cómo arreglo los conflictos? ¿Cómo puedo ser limpio de conflictos? Bueno, aquí está.
Lo primero que tienes que hacer es reconocer tu pecado. Ahora, en Éxodo capítulo 21 y 22, ya Dios dio leyes acerca de cómo tenían que tratar los asuntos. Incluso la cantidad, el precio, porque se tenía que pagar por cierta cosa, ¿no? Por cierto daño. Ahora llegó el momento de ponlo en práctica. Pero para nosotros, lo primero que tengo que hacer es reconocer lo que he hecho, reconocer que he pecado. Y de repente este es el paso aún más difícil. ¿No te ha tocado que de repente es más difícil decir ok, ¿no? Y luego le contestamos, ¿no? Bueno, sí la regué, pero es que tú llegaste tarde, ¿no? La verdad es que necesitamos, lo primero que tenemos que hacer es reconocer nuestro pecado. Lo segundo es compensar el daño. No pedir perdón solamente y diciendo, bueno, la cortaste antes, ahora sí, no, pégala otra vez, ¿no? Vamos a ser amigos. Pero lo que sucedió y el daño que causaste no lo estás compensando. No solamente es pedir perdón, sino estar dispuesto a compensar el daño que hiciste. Porque esto realmente demuestra que estás arrepentido. Realmente demuestra que estás dispuesto al arrepentimiento, que estás dispuesto a ser perdonado, que estás dispuesto a continuar con la relación. Porque cuántos de nosotros de repente teniendo un conflicto, bueno, ya, córtala, bueno, ok, vamos a ser amigos, pero nunca más te vuelves a ver, ¿no? Somos como jarritos de Tlaquepaque aquí en México, ¿no? Nos hacen algo y ya no te quiero ver, en la vida te quiero ver, ¿no? De repente los americanos de sangre más fría son más aptos para decir, ok, te pido perdón, me perdonaste, perfecto, vamos a seguir y continúa la relación. Pero acá de repente se desquebrajan las relaciones. ¿Qué debo de hacer? Es que tengo que ir más allá y compensar el daño que hice. A lo mejor engañaste con algún dinero a alguien, a lo mejor no tienes la cantidad suficiente, pero llegas con él, le dices, ¿sabes qué? Te debo tanto, te lo voy a ir pagando poco a poco de esta manera, ¿te parece? Lo quiero compensar. A lo mejor te van a decir, no te preocupes, olvídate ya, ¿no? Así lo dejamos. Y tú dices, no, ve más allá y dile, ¿sabes qué? Lo tengo que hacer, porque sé que debo de restaurar esto hasta el final, ¿no? Debo de ir hasta el final y necesito pedir perdón y compensar. Pero luego me dice al final, en este caso, que tenía que traerse un carnero para la expiación. Y aquí yo necesito reconocer que mi pecado fue contra Dios. O sea, ¿para qué presentar un sacrificio si no es para reconocer que he pecado contra Dios? No solamente he dañado a mi hermano, sino he transgredido la ley de Dios. Ahora David, por ejemplo, el rey David, ya estando en su palacio, comete pecado. Toma la mujer del vecino, ¿no? La hace su mujer, y no solamente eso, sino que en un plan, ¿no? Hace que al ver que esta mujer Betsabé estaba embarazada, hace que su esposo regrese. Al no ver que se acuesta con ella para hacerle creer que es su hijo, lo emborracha para verse así, pero no lo logra, y entonces lo manda con una carta para ir a la pelea, a la batalla en primera fila y ser muerto. David había pecado de adulterio y había pecado de homicidio. ¿Y qué hizo? Mira lo que dice en el Salmo 51. En el momento en que fue confrontado, escucha bien, fue confrontado con una historia. Está esa historia en 2 de Samuel capítulo 11. Al ser confrontado, al darse cuenta que había pecado, lo primero que dijo es, he pecado contra Jehová. Inmediatamente reconoció su pecado y Dios le perdonó, le dijo que iba a haber consecuencias, pero que lo había perdonado. Pero la actitud de David, mira lo que dice en el Salmo 51. En el Salmo 51 es este salmo, esta oración que David levanta después de haber cometido este pecado y darse cuenta que había pecado. Lo primero que le dice a Dios es, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. En el versículo 3 dice, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Verso 4 dice, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿O te acuerdas del hijo pródigo? Después de haber ofendido a su padre, ¿y de qué manera?
El hijo pródigo fue y le pidió la herencia que le tocaba. Y era prácticamente decirle a su padre: para mí estás muerto, yo ya no te quiero ver, lo único que quiero es la herencia que tú me vas a dejar. Y la quiero ahora, que soy joven y que puedo divertirme, que puedo hacer lo que yo quiera. Había ofendido a su padre. En el momento en que volvió en sí, después de unas circunstancias, dice que iba de regreso a casa de su padre, y cuando lo vio le dijo: Padre, he pecado contra ¿quién? Contra el cielo, y he pecado contra ti. La ofensa que había hecho el hijo identificó que había pecado incluso contra Dios y no solamente contra su padre. Necesito reconocer que he pecado contra Dios. ¿Y qué debo de hacer? Primera de Juan 1:9 me dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la oración de David. Dice: lávame más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Si yo vengo y confieso mis pecados, Él perdonará mi pecado y limpiará mi maldad. Ahora es interesante que Juan no deja fuera de esa frase esto: Él es fiel y justo. Porque ¿de qué manera puede perdonarnos sino Él tomando nuestro lugar? Porque Él es fiel y porque Él es justo, Él puede perdonarnos. Porque su sacrificio fue el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Dios quiere limpiarnos no solamente de impurezas. Y si Dios ya lo hizo, qué increíble. Pero quiere limpiarnos en nuestras relaciones y en los conflictos que tenemos con nuestros hermanos. Cuando yo estoy dispuesto a pedir perdón, a reconocer mi pecado y a ir incluso un poco más allá. Pero ahora sí llega la parte rara. Acompáñame a Números capítulo 5 en el versículo 11. Dios también quiere limpiarnos de dudas y sospechas. Mira lo que dice en el verso 11. También Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no lo hubiese visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiese testigo contra ella, ni hubiese sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al sacerdote, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de una efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Esto sí está extraño. Bueno, no está extraño lo que está pasando, porque los celos es algo de todos los días. Los celos, ¿no? Justo esta semana, estudiando para este capítulo, abrí la página de las noticias que generalmente abro para conocer las noticias, ¿no? en internet, y de repente en uno de esos recuadros decía: mató a su esposa por celoso, ¿no? Y fue así, a ver, vi la noticia. Esa noticia me llevó a otra noticia de un hombre en Nicaragua que no había visto nada, no había corroborado nada, pero los celos lo llevaron a matar a su mujer. La mujer le dijo: pues entonces, si no me crees, pues me voy. Y él dice: ok, si te vas, no eres de nadie. Así es que con un cuchillo fue y la apuñaló por la espalda, ¿no? Pero lo hizo en el mercado. Dentro del mercado los hombres lo agarraron y prácticamente estaban a punto de lincharlo. Lo golpearon, lo dejaron muy mal hasta que la policía lo rescató. En la cárcel él declaraba cuando fue entrevistado: ¿saben qué? Castíguenme con la muerte. Lo que he hecho es terrible. La única manera de pagar mi daño es que me maten. Imagínate, eso eran los celos. Aquí en estos versículos me dice que si el hombre tiene una sospecha de que si la mujer se acostó con otra persona o no, pero no hay una prueba de que haya sucedido, si lo haya hecho o no lo haya hecho, él tenía que venir con una ofrenda de celos. Dice: porque un espíritu de celos había llegado a él. Ahora, este espíritu de celos, algunos comentaristas dicen, no necesariamente es una influencia demoníaca, ¿no?, sobre la persona,
sino que espíritu de celos también me habla de alguien pasional en cuanto a los celos. Simplemente decir es algo que lo invadió por completo. Los celos lo estaban corrompiendo. La Biblia, mira lo que dice en Proverbios capítulo 6 acerca de los celos. En Proverbios capítulo 6, en el versículo 34 y 35, dice así: porque los celos son, ¿qué dice? El furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques, dice, los dones. Proverbios 6 está hablando de un hombre que fue engañado por su mujer. Y dice, los celos son el furor del hombre. Otra versión dice, el marido celoso de la mujer se enfurecerá y no tendrá misericordia cuando se cobre venganza, ¿no? Los celos pueden llevar a los hombres hasta ese punto, como aquel que salió en el periódico. Y ahora de repente en Números capítulo 5 no hay un hecho que me diga que sucedió, pero el hombre está sospecha de que sucedió algo así. Y de repente dice que a la mujer la tiene que traer al sacerdote, y comienza un procedimiento que es bien extraño. Mira lo que dice en el verso 16. El sacerdote hará que ella se acerque, se ponga delante de Jehová. ¿Delante de quién? De Jehová. La está poniendo delante de Dios. Luego tomará el sacerdote del agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo que hubiera en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el sacerdote estar en pie a la mujer delante de Jehová. Descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y el sacerdote la conjurará, le dirá: si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga, que tu vientre se hinche, y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas, y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición, y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuere inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuere inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda, y su marido será avergonzado después de llevar todo este proceso. ¿Qué procedimiento tan más extraño? Toma aguas del lugar donde los sacerdotes se limpian para hacer los sacrificios, toma polvo del piso, escribe la maldición con tinta y pasa el agua por esa tinta, borra esa tinta, ¿no? Y entonces el agua tiene tierra, tiene tinta, y entonces el sacerdote la conjura, o sea, le hace decir amén, amén, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que si no he hecho nada, estas aguas no me van a hacer nada. Pero si he sido infiel, entonces seré maldición en medio de mi pueblo, ¿no? Ahora, bueno, vamos a lo que sigue. Extraño procedimiento. Lo primero que puedo decir es: no hay ningún registro de que se hubiera usado este procedimiento, ¿no? Quizás los hombres se calmaban en caso de dudas cuando veían todo lo que tenían que hacer pasar a su esposa, y te imaginas que no hubiera hecho nada, y ya ahí está la mujer, y la mujer va a casa y a ver, o sea, me hiciste pasar por todo esto. Ahora imagínate restaurar esa relación después de todas las dudas. Era también una protección para las mujeres,
Porque las mujeres, ¿no?, estaban a expensas de un marido celoso, podían terminar como la mujer del periódico, muertas. Pero también si la mujer lo había cometido, o sea, si la mujer sí había sido infiel y pasa por todo este proceso y tiene que decir amén a tomar esas aguas y que se convierta literalmente en una persona infértil, ¿no? Pero no solamente eso, sino maldición a su pueblo, tomaba de o necesitaba un corazón demasiado duro para las cosas de Dios. ¿Sí me estoy explicando? O sea, si sí lo hizo, decir amén a ese juramento, a ese conjuro, ¿no?, era literalmente decir, no me importa lo que Dios me pueda hacer. Si voy a vivir como maldita en medio de mi pueblo, viviré maldita en medio de mi pueblo, dámelo, amén. Y se lo tomaba. Entonces muchas veces se cree que esto no era otra cosa sino un proceso para llevar al arrepentimiento a las personas y para llevar a la vergüenza a los hombres celosos. No hay ningún registro de que haya sucedido. Lo que sí, un comentarista dice, aprendo dos cosas de este procedimiento. Número uno, no hay secretos para Dios. No hay nada oculto para Dios. O sea, incluso este procedimiento me muestra que Dios conoce el corazón de todos nosotros. Para llevarte delante de Dios y hacer este conjuro y decir amén, era como decir, Dios, yo te conozco, sé lo que has hecho. No hay nada secreto para Dios. Hebreos 4:13 incluso me dice que no hay ninguna cosa creada que esté escondida a los ojos de Dios, que todas las cosas están desnudas, abiertas delante de aquel a quien daremos cuenta. Dios no está nada oculto para Dios. Pero lo segundo que aprendo es, Dios encuentra la manera de una u otra forma de mostrar la inocencia del inocente. O sea, Dios se va a buscar una manera para mostrar inocente a la persona que es inocente. Si tú no has hecho nada y estás siendo acusado, Dios encontrará la manera de mostrar que eres inocente. Incluso va a encontrar la manera de traer justicia como la luz del sol. Él se encarga de esas cosas. Y me gusta este pasaje por esa manera, por eso que aprendo. Pero sigamos leyendo, verso 29 al 31. Esta es la ley de los celos: cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se mancillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Lo que está diciendo es que si la mujer sí cometió el pecado, entonces ella llevará las consecuencias de su pecado, pero el hombre será libre de haber tomado la justicia en sus propias manos, sino que lo dejó en manos de Dios. Pero ahora, decía al principio, qué bueno que vamos verso a verso y pasamos por todos estos pasajes, porque así nos obliga a hablar de cosas que quizás en otros momentos no hablaríamos. Y creo que Dios nos está dando la oportunidad de hablar de adulterio, de infidelidad dentro del matrimonio. Ahora es interesante porque Dios habla de una relación con su pueblo de matrimonio, ¿no? Y cuando habla de infidelidad es romper ese vínculo matrimonial. Y el pueblo fue infiel a Dios y fue y en lenguaje bíblico dice que fornicó con otros ídolos. Presentó una relación como una amante con otros ídolos, su pueblo, ¿no? Y lo podemos ver como una línea delante en la Biblia, a través de la Biblia y a través de la historia del pueblo de Israel. Pero también entiendo que el matrimonio es un reflejo en nuestros días de Cristo y la iglesia. En Efesios capítulo 5 me dice eso, que es grande este misterio cuando Pablo habla de lo que el hombre y la mujer deben de hacer dentro del matrimonio, y dice es grande este misterio, pero esto lo digo con respecto a Cristo y la iglesia. Lo que está diciendo es que el matrimonio es un reflejo del amor de Cristo y la respuesta de la iglesia a ese amor. Entonces romper ese vínculo de el matrimonio es un grave pecado. No quiere decir que sea más grave que otros pecados, pero la Biblia me dice que cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero la fornicación se comete con el propio cuerpo.
Inmediatamente después, ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 18, me dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo ya no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Y por lo tanto, al cometer este pecado en el propio cuerpo, es terrible. Es más, alguien dijo, nada contamina la mente y la conciencia como este pecado. Este pecado puede traer consecuencias terribles. Puedes perderlo todo si eres infiel a tu esposo, si eres infiel a tu esposa. La Biblia tiene una descripción muy clara de todo esto. Acompáñame a Proverbios capítulo 6. En Proverbios capítulo 5, 6 y 7 habla acerca del adulterio. Y el que está escribiendo sabe de eso. El escritor es Salomón. Salomón se dice que tuvo 1000 mujeres como esposas. Y Salomón está hablando acerca del adulterio, ¿no? Y de las consecuencias del adulterio. Recuerda que su papá de Salomón es David, y David fue un adúltero y vivió consecuencias terribles. Dios le dijo, sabes que no morirás, te voy a perdonar, pero la espada nunca se apartará de tu casa. Y ves cómo a partir de ese momento la vida de David, que había llegado a un pináculo, empieza a bajar. ¿Qué pasó? ¿David no fue salvo? No lo creo. Creo que fue salvo. Definitivamente fue salvo, pero vivió las consecuencias de cometer este pecado de infidelidad. Mira lo que dice en Proverbios capítulo 6, verso 32. Proverbios 6, verso 32 dice así: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Es increíble. Me dice que el que comete adulterio es, ¿qué dice? Falto de entendimiento. Otra versión dice necio total. Es un necio total, porque lo que está haciendo es destruirse a sí mismo. Dice, corrompe su alma el que tal hace. Otra versión dice, se destruye a sí mismo. Es bastante necio el que comete adulterio. En Job capítulo 24, por ejemplo, Job menciona el adulterio y dice algo interesante. Job 24:15 dice, el ojo del adúltero está aguardando, ¿qué cosa? La noche, donde nadie lo ve, donde él cree que nadie lo ve, porque dice así, diciendo, no me verá nadie, y esconde su rostro. El que comete adulterio es falto de entendimiento, es un necio total, y cree que nadie lo va a cachar nunca, y que nadie lo va a ver, y cree que la noche lo puede esconder, cuando en realidad la Biblia dice que nada puede ocultarte de Dios, que para Él la noche es como el día. Ni siquiera la oscuridad, dice, me encubre de ti. Ahí estás en medio de la oscuridad. Pero el necio total, el que comete adulterio, cree que nadie le ve, incluso que ni siquiera Dios lo ve. En Proverbios capítulo 6, verso 27, mira lo que dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Es falto de entendimiento para pensar que puede tener carbones encendidos en sus manos y no quemarse. Es tan ingenuo que piensa que si camina sobre brasas, sus pies no se van a quemar. El que comete adulterio es falto de entendimiento. En Proverbios capítulo 7, en el versículo 21, me dice que comienza poco a poco, ¿no? Porque de repente la excusa del adúltero es que no sé qué pasó, de repente ahí estaba en la cama y ya, ¿no? Y no es así, no fue así, nunca va a ser así. En Proverbios capítulo 7, versículo 21 dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto, dice, se marchó tras ella. Pero antes de seguir leyendo, mira lo que dice. En otra versión dice, lo sedujo con sus dulces palabras, lo engatusó, ¿no? O sea, todo comienza poco a poco. El adulterio no se comete en el instante, sino que poco a poco le das cabida a una persona. Hablas con esa persona cosas que no hablas con tu esposa, o hablas con esa persona cosas que no hablas con tu esposo.
Y de repente esa persona te empieza a decir, incluso te empieza a decir, qué buen esposo eres. Eres un increíble esposo, ¿no? Y de repente te hace creer que la persona que está a tu lado no te valora, te engatusó. Pero mira lo que continúa diciendo en Proverbios 7 para que veas lo que realmente está sucediendo. Al punto se marchó tras ella como va el buey al degolladero, como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. La persona que comete adulterio comienza poco a poco y va tranquilamente, como un buey al degolladero, como una ave a la trampa, sin saber que lo que está haciendo es destruirse a sí mismo y destruir a su familia. Es más, no se da cuenta hasta que ¡paf!, la flecha atravesó su corazón y está muerto. ¿Sabes? Creo que tenemos que tener cuidado con esto. Proverbios 5, por ejemplo, mira otra vez, Proverbios 5, versículo 3 y 4. Porque al principio todo parecerá dulce, pero el final es amargo. Mira lo que dice: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Parecerá al principio todo dulce y todo va a salir bien, y yo voy a hablar con mi esposa y la voy a dejar y demás, pero al final todo es amargo. Cuando reaccionas, mira lo que dice en Proverbios 5, verso 11. Dice: al final, cuando gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, o sea, cuando ya estás muerto, cuando ya estás destruido, entonces dirás: ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. O sea, si el día de hoy, yo no sé tu vida, pero si el día de hoy, hombre o mujer, si estás aquí y estás dándole cabida a otra persona en tu vida, cuando tú estás en matrimonio, lo que tienes que hacer el día de hoy es cerrar la puerta. Pero es que ha sido muy lindo conmigo, es que ha sido muy linda conmigo. O sea, el final va a ser amargo. Y es mejor que escuches el día de hoy a que después, muerto, ya gimiendo, cuando tus huesos están rotos, digas: ¿cómo no escuché? ¿Cómo no cerré esa puerta? ¿Cómo no hice lo que tenía que hacer? Hay una parte en el matrimonio que se llama intimidad, y que es lo más importante, la intimidad. Ahora, definitivamente no estoy hablando específicamente de intimidad sexual. Intimidad es estar abierto a la otra persona y la otra persona estar abierta a mí, sin nada que ocultar. Yo no te oculto nada, tú no me ocultas nada. Eso es intimidad. Abrirte por completo con una persona y decirle todo y hablarlo todo. Y cuando de repente yo le doy cabida a otra persona fuera de mi matrimonio, seas hombre o seas mujer, y empiezas a decirle cosas que no le dices a tu esposa o a tu esposo, escúchame bien, estás teniendo intimidad con esa persona. En ese momento tú ya le estás siendo infiel a tu esposa y a tu esposo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Eso es intimidad. Pero esa intimidad va a provocar y dar un paso hacia la intimidad sexual. Y a lo mejor tú me estás escuchando y diciendo: no, o sea, yo soy fuerte, yo sé quién soy, yo sé que tengo una esposa. O sea, ¿sabes qué? El que piense ser fuerte, mire que no caiga. No eches en saco roto si ahorita estás en un proceso así. Si estás considerando hacerlo. Pero si ya lo has hecho, déjame decirte una cosa: arrepiéntete. En Juan capítulo 8 me narra el momento en que Jesús está enseñando y escribas y fariseos trajeron a una mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio y la puso en medio de la conversación, en medio de la enseñanza. Y estando ahí en medio de la enseñanza, dice que los escribas y fariseos dijeron para tentarle: a ver, ¿qué dices tú? ¿Qué es lo que dices tú? Si Moisés dijo que deberíamos de apedrearla, ¿no? Dice que el Señor Jesús se agachó al piso
y empezó a escribir en el polvo. Ahora, interesante, ¿recuerdas la historia de Números capítulo 5? Polvo en el tabernáculo, en el lugar donde Dios está. Jesús comienza a escribir en el polvo y dice que les dijo: aquel que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y siguió escribiendo en el piso. Solamente se levantó para decir eso. Y dice que al escuchar esto, poco a poco todos se fueron retirando, acusados por su conciencia, hasta que no quedó nadie. O más bien, quedó el único que sí podía lanzar una piedra, porque Jesús era sin pecado. Aquel que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Jesús dice ahí en Juan capítulo 8. Mira lo que dice Juan capítulo 8. En el versículo 10, enderezándose Jesús, no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Si tú te arrepientes de tu pecado de adulterio, encontrarás misericordia en el Señor, encontrarás gracia y perdón. Pero así como vimos la libertad de conflictos, necesitas confesar tu pecado. Si no confiesas tu pecado, vas a seguir en la oscuridad y muy probablemente seguirás cometiendo ese pecado. ¿Me estás hablando de confesarlo a mi esposa, a mi esposo? La respuesta es sí, claro que sí. Necesitas hacerlo, porque tu esposa resulta que es tu aliado frente a lo que está sucediendo. Bueno, la esposa dirá, o el esposo dirá: yo aliado de este ni de broma. Te digo una cosa, ya Dios te pedirá cuentas a ti siendo ofendida o ofendido, de perdonar, porque lo vas a tener que hacer. Pero aquel que ha ofendido, necesitas confesar tu pecado. Y si pierdo a mi familia, o hombre o mujer falto de entendimiento para meterte ahí sin saber que la consecuencia era esa. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Si no querías perder a tu familia, entonces no lo hubieras hecho de inicio. Pero Jesús me perdonará. La respuesta es sí, Jesús te perdonará. Tu familia no lo sé, y eso no está en mí decirte si tu familia te va a perdonar. Lo que sí puedo decirte es que tengo casos muy cercanos a mí que he visto cómo Dios puede restaurar a una familia y levantarla de camino de muerte. Eran destinados a la muerte, a estar separados de Dios y a vivir vidas miserables, y Dios los ha restaurado. Y por otros seguimos orando para que Dios haga la obra en sus vidas. Y Dios lo puede hacer, ¿sabes? Dios lo puede hacer, pero necesitas confesar tu pecado. Ahora, sé que no estoy hablando al aire, porque los mismos problemas que había en el campamento de Israel son los mismos problemas que tenemos el día de hoy. No hemos cambiado ni un centímetro, somos los mismos. Y la raíz de nuestro problema es el pecado. Por lo tanto, sé que no estoy hablando al aire. Si necesitas una consejería matrimonial, acércate con nosotros, estamos para servirte. Pide consejería con algún pastor y con mucho gusto podemos atenderte, recibirte, orar por ti y decirte qué es lo que sigue. Pero necesitas ser confrontado con esto y decir: ok, soy un pecador y necesito arrepentirme. ¿Qué debo de hacer entonces para no caer en esto? Mira lo que dice en Proverbios 5, versículo 15. Proverbios 5, versículo 15. ¿Estás casado? Esto es para ti. Proverbios capítulo 5. Y dices: ¿y si no estoy casado? Pues espérate y ora, ¿no? Espera. Proverbios 5:15 dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. O sea, tú ya tienes una cisterna y un pozo, tú ya tienes una esposa.
Y dice en el versículo 17: sea para ti solo, no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial. Alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Un matrimonio sólido, creciendo y madurando en intimidad y en el Señor. ¿Entiendes eso? Aquí está, aquí está. No tenemos que buscar en otro lugar. Aquí está la respuesta. Gózate con la mujer de tu juventud. Alégrate con la mujer de tu juventud. Ahora, el texto en sí, en Números capítulo 5, está hablando de sospechas. Y déjame decirte una cosa después de haber hablado de esto del adulterio. No hay peor cosa que la duda y la sospecha. La incertidumbre te puede matar. La sospecha te puede matar. Y lo que tú tienes que hacer dentro de tu relación es no sembrar dudas y sospechas en tu marido o en tu mujer. No puedes sembrar esas sospechas. Tienes que abrir completamente tu corazón por completo, ¿no? En una relación matrimonial todo debe de estar abierto, porque hay intimidad. Ese es un principio dentro del matrimonio, intimidad, y todo debe de estar abierto. Ahora, no quiero sembrar sospechas yo, ¿no? Pero mi teléfono, mi esposa puede abrirlo cuando ella quiere. Ahora dirás, bueno, es que tú eres pastor. O sea, ¿qué crees? ¿Que soy un superhombre yo o qué? No, soy igual que tú, con las mismas pasiones que se mueven dentro de tu corazón y dentro de tu cuerpo. No tengo alas, o me salieron ya. No. Mi teléfono, mi esposa me dice, se me le acabó la pila a mi teléfono, préstame el tuyo. O sea, no se lo pido, espérame, déjame borrar unas cositas, ¿no? ¿Sabes? Porque mi intimidad es con ella. Si yo le digo, no, espérame, ¿sabes qué? Es que estoy esperando una llamada muy importante, mejor me lo quedo, pues llévate el cargador del carro, ¿no? Voy a sembrar, ¿qué cosa? Dudas, sospechas. O sea, siembro dudas y sospechas cuando es que este es mi tiempo y mi espacio. Es mi tiempo, mi espacio, mis amigos, nos vemos, ¿no? Sabes que ya no hay tu espacio, tu tiempo. Cuando se casaron, los dos dejaron de ser dos y se hicieron uno. Ahora es nuestro tiempo. Si yo me dedico es que es mi tiempo, este es mi espacio con mis amigos. Vas a sembrar sospechas, vas a sembrar dudas. Ahora, por el otro lado, de repente me dicen mucho cuando toco estos temas que solamente le hablo a los hombres, ¿no? Pero también para las mujeres hay, ¿no?, cosas que Dios quiere cambiar y transformar. O sea, si tu marido te dice, no te vistas de esa manera, ¿qué vas a hacer? Ay, es que yo me quiero vestir así, es mi cuerpo, yo lo puedo enseñar como yo quiera. No, ese cuerpo ya no te pertenece, le pertenece a tu marido. Y si tu marido te dice, tápate, ¿qué vas a hacer? Porque si no lo haces, vas a sembrar sospechas, vas a sembrar dudas. Ahora, no quiere decir que las mujeres ahora anden en pants, ¿no? Todas en pants y ya, no es eso tampoco. Pero no siembre sospechas o dudas. O sea, la incertidumbre y la duda es terrible. Ahora, ¿quieres consejos prácticos para tu matrimonio? Acompáñame a Efesios y rápidamente déjame darte varios consejos de cómo debes de comportarte con tu esposa, con tu esposo. Ahora, no voy a ir a Efesios 5 porque eso ya no lo sabemos. Pero mira lo que dice Efesios 4. Perdón, no lo sabemos y no lo hacemos. Más vale que lo hagamos lo que ya sabemos. Pero en Efesios 4 me está hablando de una persona creyente, una persona nueva, y cómo se relaciona, y tiene que ver con la relación que tienes con tu esposa. Mira lo que dice en Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué tienes que hacer? Despójate del viejo hombre. Ya no eres el chavito de antes. Ya no es que son mis cuates, ¿no? Oye, ¿cuál es el plan? ¿No? Despójate del viejo hombre. Ya ese viejo hombre quedó atrás, ya no te queda, ¿ok? Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos.
Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Necesitas ser renovado. Necesitas ser renovado. No porque todos tus amigos lo hagan. Es que me van a ver como un mandilón, ¿no? Pues dile sí y a mucha honra. ¿Sabes qué? O sea, ay, ya te vas. Entonces mejor me quedé para no tener un problema con mis amigos, ¿no? ¿Qué? Prefiero tener 1000 veces un problema con mis amigos a tener un problema con mi esposa, la que veo todos los días, la que está conmigo, ¿sabes? Yo prefiero decirle, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Ay, pues eres un no sé qué. Pues me vale, la verdad. No me importa que digas lo que digas de mí. Yo quiero tener mi matrimonio sólido y firme. No quiero tener un pleito con mi esposa. Me despojo del viejo hombre, me renuevo mi mente. Y mira lo que dice en el verso 24. Y me visto ¿de qué? Del nuevo hombre, de la nueva mujer, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual dice, desechando, ¿qué dice? Otra vez, ¿cómo? La mentira. En el matrimonio no hay cabida para mentiras. No hay cabida para mentiras. O sea, de repente es tan fácil mentir. ¿Ya vienes para acá? Sí, ya voy para allá, ¿no? He escuchado personas en el restaurante al lado de mí diciendo, estoy en la puerta, ya estoy tocando de hecho. Y yo así de, mentiroso, no puede ser, ¿por qué dices eso? Ahora, quizás, y quiero creer que esa persona no conoce de Cristo, por lo tanto no tiene ninguna otra opción. Pero tú, diciéndole mentiras a tu esposa, a tu esposo, diciéndole cosas que no son. En el matrimonio tienes que desechar la mentira. ¿Qué tienes que hablar? Mira lo que dice el verso 25. Habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La Biblia me dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en esta comparación del matrimonio, nuestras esposas son como nuestros miembros, como parte de nuestro ser. ¿Por qué? Si le miento a mi esposa, me estoy mintiendo a mí mismo. Si engaño a mi esposa, me estoy engañando a mí mismo. Verso 26. Airaos, pero no pequéis. Y dice, sí podemos enojarnos. Pues sí puedes enojarte, pero no peques. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando tú te enojas, cuida de no pecar, de no ir más allá y pecar, no darle cabida y que se ponga el sol en tu enojo. Tú te volteas a un lado de la cama, el otro se voltea al otro lado de la cama, y en medio, ¿sabes quién está acostado? El diablo, porque le diste lugar al diablo. Y te duermes maquinando y pensando, ¿cómo me voy a vengar? ¿Por qué me dijo esto? ¿Y por qué no sé qué? Y te despiertas pensando igual. Mejor ponte de acuerdo antes de ir a dormir. Verso 28. El que hurtaba no hurte más. Deja de robarle tiempo a tu esposa, de robarle tiempo a tu esposo, de robarle amor y cariño a tu esposo. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuida lo que dices en tu matrimonio. Sigue siendo el mismo. Mira, ¿eso edifica? No. ¿Son palabras corrompidas? Sí. Y lo que traen es muerte. Pero si tú animas a tu esposa, animas a tu esposo. Verso 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Si Dios te está revelando algo el día de hoy, dices, wow, ahora sí que fueron varias cachetadas aquí. Reconócelo. No contristes al Espíritu Santo cuando te está convenciendo de algo que estás haciendo mal y le digas, no es para mí, no es para mí, era para ella. ¿Escuchaste? ¿No? Verso 31. Quítense de vosotros toda, ¿qué dice? Amargura, ¿qué más? Enojo, ¿qué más? Ira, ¿qué más? Gritería, ¿qué más? Maledicencia, ¿y qué más? Malicia. Lo dijimos todo. Bueno, aquel que lo dijo, y si no lo escuchaste, de mí, lo escuchaste de tu vecino. Quita todas estas cosas. Verso 35. Antes sed, ¿qué cosa? Benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Perdonar, y hazlo pronto.